Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Buenas noches. Gracias, Oscar. No sé si falta alguno aquí en la lista. Pero nomás esperar un poquito que lleguen los compañeros, porque sí falta más de la mitad. Bueno, muchachos, pues yo creo que vamos a comenzar ya. Todavía faltan como 5 personas. 3.
4, 5, 6, 7 falta. No sé si acá los últimos que llegaron, Samudio, ya está. Bueno, listo, vamos a comenzar. Bueno, muchachos, en la clase pasada pues estábamos hablando de la forma normal de Chomsky, que pues era una gramática que pues aplicaba un proceso de normalización para, digamos, tomar los árboles que son generados, digamos, por los lenguajes y optimizarlos hasta que pues obtuviéramos, digamos, árboles de derivación en una forma que permitiera mejorar el rendimiento de la máquina, ¿no? Vimos por ahí algún ejemplo que pues explicaba esta parte. Eh, Vimos algunas reglas, algunos teoremas que eran pues muy necesarios. Dentro de esas reglas pues estaba que en el proceso de normalización se debían eliminar las variables inútiles, y decíamos que aquellas variables inútiles eran pues las que nunca, las que nunca iban a aparecer en el curso de una derivación, ¿sí? Puesto que las cadenas forman unos árboles, ¿no? Eh, Específicamente pues un árbol de derivación es un conjunto de nodos, ¿sí? Los árboles como tal, mm, algunos nodos serán padres y otros nodos serán hijos, ¿sí? En la forma normal de Chomsky pues nos dice que el árbol todos los árboles deben de ser binarios, y que pues esto quiere decir que al ser el árbol binario pues manejar los datos, la información va a ser mucho más cómodo, y va a mejorar el desempeño de la aplicación. Decíamos que las palabras mayúsculas, estas palabras mayúsculas que veíamos dentro de la palabra o la frase que se formaba, las palabras mayúsculas venían siendo eh, símbolos no terminales, ¿ya? Ves que todas estas mayúsculas eran variables para nosotros.
digamos, si encontramos una letra, bueno, no voy a escribir con esto, una letra mayúscula, se ve muy pequeña, que se me hizo la herramienta, se me cerró la herramienta. A ver qué sucede. Bueno, estábamos hablando de que un árbol como tal, los árboles, pues pueden ser ternarios, ¿no? Un árbol puede, un nuevo padre, por ejemplo, puede tener hasta 3 hijos como tal. Pero entonces esto ya no sería para nosotros árboles binarios, sino árboles ternarios. Y pues esto complica un poco más las cosas a nivel de procesamiento. Entonces, esta es una gramática, pero una gramática G, pero que no está normalizada. Entonces, la forma normal de Chomsky nos dice que para normalizar esa gramática, pues tenemos, digamos, que crear G' sería la misma, el mismo lenguaje, digámoslo, pero normalizado. ¿Ya? Al normalizarlo, pues se aplican las reglas que vimos en la clase pasada. Entonces, esto hay que convertirlo en un árbol binario, ¿ya? O sea, de ser un árbol ternario con 3 hijos, ya ahora se generarán árboles binarios que nos van a simplificar mucho más las cosas, y ahí es donde se dice que se aplica esa forma normal, porque así es como el lenguaje arma las cadenas internamente. Si es un lenguaje, los lenguajes son finitos, ¿no? Y son los que procesa el autómata. Y pues, ¿cómo almacenan la información internamente las computadoras? A través de árboles binarios, ¿ya? Puede suceder que pues al aplicar estas técnicas vamos a obtener más variables y por lo tanto vamos a tener más derivaciones, ¿ya? Aquí pues yo puedo empezar, por ejemplo, con una variable A, digamos una variable contiene símbolos, ¿no? O palabras, la variable contiene palabras, ¿sí? Es igual a una palabra o a una frase. Bueno, no lo coloquémoslo como W. Ustedes saben que W significa palabra, ¿sí? Y pues sabemos que los símbolos pues son las letricas. Las letras minúsculas vendrían siendo pues esos símbolos, ¿ya? Pero entonces, como les decía hace un momento, las minúsculas son símbolos terminales. Y por lo general, por ser terminales, los vamos a encontrar en los extremos. O sea, por ser terminales lo vamos a encontrar en las hojas que están en los extremos. Aquí podemos tener una A, aquí podemos tener una B,
en estos extremos tenemos una C, ¿sí? En los extremos, en las hojas, en las ramas que están más a los extremos, pues por eso se dice que son símbolos terminales. Y las palabras por lo general son símbolos no terminales, o sea, las variables con mayúscula decimos que son no terminales. Entonces, las variables almacenan palabras o frases, ¿ya? Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta, para poder entender esto, ¿cuál es la diferencia entre la mayúscula y la minúscula? Entonces, estos son símbolos no terminales. Símbolos no terminales y estos símbolos terminales. ¿Ok? No se les olvide esa reglita, ¿ya? Mayúsculas son variables. Cuando vean ahí en la simbología, cuando vean ustedes, digamos, que diga B, uy, está muy grueso. Cuando encuentren la letra B sub N, B sub N vienen siendo el conjunto de variables. ¿Ya? Conjunto de variables. ¿Ya? Entonces, la diferencia de eso era que pues, las variables almacenan varios símbolos, ¿no? ¿Ya? Y por lo regular, pues, esos símbolos que son no terminales los encontramos en el árbol, en aquellos nodos que son no terminales, ¿ya? Puede suceder que yo encuentre aquí, digamos, una variable, bueno, perdón, aquí debí haber colocado más bien C. Cuando estos símbolos son, estas variables, digamos, están ahí en ese lugar, quieren decir que ese símbolo no terminal es no derivable, por lo tanto se convierte en una variable inútil, que es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Porque no llega a un símbolo terminal, ¿listo? Y se tienen que eliminar. Aquí, bueno, aquí puede seguir el árbol, ese ya es el árbol formalizado, ya se le han aplicado las reglas y pues ya se ha mejorado. ¿Y qué sucede? Pues aquí yo voy a obtener al final la palabra. Aquí puedo tener C y aquí puedo tener D. Y al unir todo esto, tengo A, B, C, D. La palabra que se forma, que genera el lenguaje, sería A, B, C, D. ¿Ya? Esa sería la palabra que sería generada, o una de las palabras que podría generar el lenguaje. ¿Ya? Entonces el sistema las tiene que generar tomando de las ramas que están ya en los extremos, viene a formar, al concatenarlas, viene a formar la palabra. Así es como se arman los árboles internamente en la computadora para formar palabras. ¿Ya? Entonces, esto al principio pues era un lenguaje de una gramática no formal, o un lenguaje que pues no estaba optimizado. Entonces, ¿qué sucede cuando aplicamos, digamos, la forma normal de Chomsky? Que pues tenemos que eliminar del árbol todas aquellas variables que no son alcanzables, que no son o accesibles o que no son derivables, para llegar a un árbol mucho más óptimo. Y al final, pues esto genera un lenguaje, pero al aplicar una gramática normalizada, a través de la forma normal de Chomsky, pues se va a obtener un lenguaje con las mismas características.
el hecho de que yo le aplique la forma normal no quiere decir que el contenido del lenguaje cambie. Sí se normaliza y pueda que se generen, digamos, más derivaciones, ¿sí? Pero para la computadora es mucho más cómodo si trabaja toda su información en binario. ¿Listo? El resultado va a ser el mismo, pero con una estructura más eficiente para estructurar los datos. ¿Ya? Va a procesar las mismas cosas que la estructura original, pero para eso las reglas tienen que ir eliminando todo aquello. Ahora, puede suceder que se presenten, digamos, árboles de más complejidad. Puede suceder una situación en donde yo tenga, por ejemplo, una variable A y esa variable A tenga en su cuerpo, digamos, tres variables, digamos, B, C, D. El nodo padre es este y los nodos hijos son estos. O sea que eso me da, o pueda que tenga, se me puede formar un cuerpo de esta manera. ¿Sí? Aquí voy a poner, bueno, otra cosa, A y B. ¿Esto qué me produce a mí? Pues me produce a mí un árbol mucho más complicado de manejar para la computadora, de mayor complejidad, y pues no está normalizado y tocaría pasarlo a árbol binario con Chomsky. ¿Ya? Entonces, pues voy a obtener B en este lado, C, D y E. ¿Ya? Esto tiene que sufrir una transformación, ¿ya? Según la norma de Chomsky, para volverlo binario, ¿ya? Y mejorar el rendimiento de la computadora, ¿ya? Igual, a través de A, se puede ir a B, el otro árbol, bueno, aquí estaría A me puede, el primer cuerpo de A es este, pero A también me dice que me puede enviar a A mismo, o me puede enviar a B, ¿sí? Entonces puede suceder esto. Esto es una regla de la gramática que está generando un lenguaje, ¿ya? Entonces, pero sí necesita de ser optimizado porque esto, pues sí lo puede hacer la máquina, pero afecta los tiempos de respuesta y la capacidad de procesamiento y todo eso. Entonces, al aplicar la normalización, pues se van a eliminar variables inútiles. ¿Cuáles son inútiles? Aquellas que nunca aparecen en el curso de la derivación, ¿sí? Y también son inútiles aquellas que no se pueden convertir en cadenas terminales, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, por ahí van a encontrar la variable BDN. Cuando vean BDN en los teoremas, BDN es el conjunto de variables. Es el conjunto de variables, ¿sí? Y van a encontrar también BT, ¿sí? Pero BT, pues eso es conjunto de variables no terminales, ¿sí? Y BT es el conjunto de símbolos. Conjunto de símbolos que utiliza el alfabeto, ¿ya? El conjunto de símbolos terminales. O sea, los terminales son las letricas en minúscula y los no terminales son las variables en mayúscula. ¿Listo? Entonces, pues T se sabe que viene siendo los símbolos del alfabeto, ¿sí? Por eso BT, o sea, el conjunto de símbolos terminales del alfabeto. Y BDN son todas las variables mayúsculas. ¿Listo?
Bueno, aquí pues encontrábamos algunas definiciones de la regla de Chomsky. Esto pues decíamos que a veces hablábamos de las producciones que generaba el árbol, ¿no? Las producciones pues vienen siendo las cadenas, aquí nos nombran esa parte cada rato. ¿Qué puede generar el lenguaje? Es producciones, cadenas. Una producción puede ser un símbolo, puede ser una variable contiene números, letras, dígitos, ¿sí? Esas son las producciones que se van generando, ¿sí? Bueno, esto pues ya lo habíamos... bueno, dicen que una variable es inútil si no es alcanzable o no es terminable. O sea, si no es accesible la variable desde el árbol, pues nos dicen que es inútil, o si no es terminable, es inútil. ¿Listo? O sea, que si terminable quiere decir que si ese nodo no se desprende nada más y es una variable, entonces toca eliminarla y aplicarle la regla de Chomsky. Entonces, recordemos, aquí teníamos que la producción de esta variable, puede que la variable contenga lambda o epsilon. El lambda o epsilon es cadena nula o vacía, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, le llamamos producción lambda, ¿ya? O producción epsilon, ¿ya? Producción nula. Quiere decir que la variable va a estar vacía. ¿Cómo decimos que esa producción o esa variable es anulable? De la siguiente manera. Entonces, ustedes saben que este símbolo, esta flecha, significa producir, ¿no? Que la variable A produce una cadena vacía. Y si tiene el punto encima, quiere decir que es anulable la variable, ¿sí? En ese puntico ahí encima, ya no es lo mismo que A produce vacío, sino que A es anulable, si tiene el punto encima. Porque el teorema dice que se deben eliminar todas aquellas producciones que sean nulas del árbol para poderlo optimizar, ¿ya? Es un mecanismo de almacenamiento que utiliza la computadora para armar toda la información de las palabras que tiene el lenguaje. Ahora tenemos pues algo, esto pues habíamos dicho, bueno, que las producciones unitarias se debían eliminar, ¿no? La regla de Chomsky nos dice lo mismo. Producciones unitarias deben de ser eliminadas. Por ejemplo, si yo tengo aquí, digamos, tengo la variable b, perdón, esta no era. Supongamos que yo tengo esta frase. Yo tengo esta frase, digamos, tengo la variable b, porque no sale el color. Tengo una variable b. No sé si no se ve bien. Los rojitos se ven mejor. Tengo una variable b. Voy a sacar una regla de la gramática. Decimos que b es igual a b es un símbolo terminal con un símbolo no terminal, y digamos que aquí tiene b, o también b me lleva a c, cb a, por ejemplo. Pero resulta que acá también tengo esos son los cuerpos, ¿no? El cuerpo 1, el cuerpo 2, que puede generar. Y aquí tengo, digamos, una variable c,
y aquí tengo otro valor, BB, por ejemplo, o BA, y por aquí tengo otra vez CD. Este teorema pues dice que para poder optimizar ese árbol, pues yo tengo que eliminar las producciones unitarias. En este caso, ¿cuál sería la producción unitaria? Ahí en esto genera un árbol binario. ¿Cuál sería la producción unitaria a eliminar ahí? ¿Quién me ayuda? O sea, ¿cuántos cuerpos tiene esto? Esto tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 cuerpos. ¿Ya? Me dice eliminar producciones unitarias. Es una regla de Chomsky. Bueno, entonces aquí me está diciendo que C es una producción unitaria. ¿Sí? Porque no puede estar sola, que por allá hay un teorema. ¿Te acuerdas en que yo lo expliqué? Que eran dos reglitas de Chomsky, que decía que cómo tenían que ser las producciones. Las producciones tenían que ser que la variable A iba a generar AC, ¿sí? Y que la variable A también podía producir un símbolo terminal, ¿sí? Ese es el teorema de Chomsky. Son dos reglas que tiene la forma normal de Chomsky. Entonces, las producciones o las cadenas que se generen tienen que tener esta forma. Y como ustedes pueden ver, esto falta optimizarlo. Esto falta optimizarlo, ¿sí? Pero no es una producción unitaria. Esto falta optimizarlo porque aquí hay variable, símbolo y variable. Pero ¿qué pasa acá? Esto todavía no es unitario, pero esto sí es unitario, miren, porque no cumple con la regla, miren. Tienen que haber dos variables, sin embargo hay una. Entonces esta se tiene que eliminar. Y todo lo que se relacione con esa variable tiene que terminar, ¿sí? Tiene que ser sacado de la regla gramatical. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos cuerpos tiene que cumplir las dos reglas que están acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría para poderlo normalizar? Pues el resultado sería que B es igual a otra vez a B, B, ¿ya? O, eso significa O, la barra significa O, TBA, y sale, bueno, aquí tengo un problema, porque resulta que C es unitario y tiene que salir porque no cumple con el teorema, ¿ya? Y C no es un símbolo de letra minúscula, porque si fuera minúscula lo aceptaría, pero es una letra mayúscula, esta C. Por lo tanto, aquí no tiene longitud 2, tiene longitud 1. Entonces, todo lo que sea C o lo que esté relacionado con C tiene que salir del modelo, ¿ya? Entonces, aquí se iría, esto saldría, porque C, primero que todo, C sale, y después CBA sale. Igual tiene que salir esto, ¿listo? Entonces, esos tres se me van. Entonces, ¿qué me quedaría? B mayúscula, B minúscula, BA. Y de esta manera he aplicado esa regla, que las producciones unitarias se tienen que eliminar, listo. Ya pues si usted grafica esto, originalmente, usted lo puede graficar y usted dice lo que tenía al principio. Inicialmente de B podía ir a donde, podía ir a A, de B podía ir a B nuevamente, de B podía ir a B minúscula, ¿sí? Y aquí dice, por ejemplo,
que de B puede ir a CBA. Entonces, usted empieza a graficar todo eso, porque usted dice, perdón, me está diciendo que de B puede ir a CBA. Entonces, de B puede ir a ¿dónde? Puede ir a C, puede ir a B y puede ir a, perdón, de B puede ir a A, ¿sí? Y así sucesivamente se va armando el árbol y se van armando las palabras, ¿ya? Dice que de B puede ir a C, que de B puede ir a C, decía acá, pero C se tiene que eliminar porque es una producción unitaria. Dice que de B puedo ir a BA, de B puedo ir a BA, y aquí lo estoy viendo, que de B puedo ir a BA, ¿sí? Así es como él va armando todo. Yo sé que es un poquito, tiene su complejidad, ¿no? Pero por eso estamos mirando que lo que es unitario no cumple la regla de producción, ¿ya? Me faltaría otra letra, otra variable, y por eso C se elimina y todo lo que tenga que ver con C se eliminaría para poder optimizar el árbol, ¿sí? El árbol originalmente puede ser pequeño, pero al normalizarlo va a quedar más grande, ¿listo? Y van a salir más variables. Bueno, listo, entonces aquí ya hemos entendido que una regla es eliminar esos unitarios. Bueno, la forma normal de Chomsky nos dice que pues una gramática independiente de contexto, G, está en forma normal de Chomsky si satisface lo siguiente. Entonces nos dicen, bueno, está en forma normal de Chomsky si no tiene variables inútiles. Si la gramática no tiene producciones nulas o producciones lambda, producciones epsilon, ¿cierto? Producciones vacías. Si ya no hay producciones vacías, está en forma normal de Chomsky. Dice, todas las producciones son de la forma, ¿cómo tienen que ser las producciones o los símbolos o las cadenas que se generen? La variable puede producir en el árbol un símbolo, o sea, estando aquí, por ejemplo, A, ¿qué quiere decir esto? Que digamos tú tienes A, que es la variable, y A puede producir una variable minúscula, un símbolo A, ¿sí? O A puede producir en el árbol lo siguiente, ¿ya? Eso es lo que dice la regla, que desde A se puede desprender un hijo que sea una A. Y eso es terminal, porque esos son los que quedan solitos allá en los ramales, en los extremos del árbol, los símbolos unitarios quedan, ¿sí? O puede terminar así. Lo que no puede suceder es que, digamos, A tenga un solo hijo que sea B. Esto no es permitido. Siempre tiene que tener longitud 2. O como mínimo un símbolo para que el árbol esté bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, todas las producciones son de la forma A, lo que acabamos de decir, esto, ¿sí? O de esta manera, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Y si se cumplen esos tres principios, estaría, digamos, optimizado la estructura, ¿ya? Que no deben haber producciones unitarias, ¿ya? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Esto, no deben haber producciones unitarias. No puede haber de una variable a otra variable directa, no, tienen que tener como mínimo 2 hijos,
¿Ya? Puede suceder también lo siguiente, que usted tenga, digamos, A, que es el nodo padre, puede tener B, puede que aquí tenga B minúscula, puede que aquí tenga T, y puede que aquí tenga usted D mayúscula. Pero como usted puede ver, esto no es un árbol binario, ¿sí? Entonces usted tiene que convertir esto en un árbol binario. ¿Cuántos cuerpos tiene esto? El cuerpo, perdón, el cuerpo tiene longitud 4. 1, 2, 3, 4. Y nos dice que tiene que tener longitud 2. Entonces allá tendrá que generar nuevas variables concatenadas. Se me borró lo que tenía ahí. Bueno. Estábamos diciendo, bueno, que teníamos esto. Esto no se puede. Por eso él me dice, usted tiene que crear nuevas variables. Tiene que hacer algo, tiene que unir, por ejemplo, pues usted podría unir estas dos variables y, digamos, esto contiene una palabra y esto contiene una letra. Usted tendría que fusionar la variable con el símbolo. Y aquí también tendría que fusionar esta variable con esta otra variable y producir, por ejemplo, aquí una variable que llame C1 y aquí una variable que se llame C2. ¿Ya? Entonces el resultado, una vez que usted haga el proceso de normalización, le tiene que quedar un árbol con unas nuevas variables que es C1 y otra variable que sería C2. O sea, de aquí pasaría aquí. Eso es lo que se busca. Y puede que el árbol tenga, que un nuevo padre tenga 4, 3, 5 hijos, pero no se puede porque la estructura dice que debe ser binario, ¿ya? Porque es lo que más optimiza el almacenamiento y el procesamiento de los datos, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca, pues, estos postulados, ¿listo? Que dice, bueno, si usted tiene un símbolo B, un símbolo terminal B, pues, y tiene una variable, por ejemplo, B mayúscula, pues esto no cumple la regla, no cumple cuál regla, no cumple esta, porque dice que tienen que ser dos letras mayúsculas, dos variables, y acá hay el símbolo con una variable. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca, digamos, decir, bueno, entonces, este B lo voy a cambiar por B1, entonces, una variable que llame B1, y B1 va a producir, B1 deriva de B. Entonces ya lo convertiste en una variable o en un símbolo no terminal. ¿Listo? Entonces ya no vas a tener BB, sino que ahora vas a tener B concatenado con lo que tenga B1. ¿Ya? Esto ya cumple, esto ya son dos variables. Esto ya cumple con el teorema. ¿Sí? Ya lo transformaste. ¿Ya? Así es como tiene que quedar, porque como estaba acá, aquí no cumplía la regla. ¿Listo? Me disculpan, estoy un poco cansado de la voz. Bueno, espero que la hayan, ya hayan entendido el sentido de esto, ¿no? Listo, entonces no se les olvide las dos reglitas. Esas dos reglas no se nos pueden olvidar porque los ejercicios que les voy a mostrar ahorita
tienen que ver con eso. El teorema tiene las dos reglas, que las producciones o los hijos que vaya a generar el árbol tienen que ser de esta manera, o que un nodo padre puede generar como hijo solo un símbolo terminal. Esas son las dos que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Y lo otro que hay que eliminar producciones unitarias. Esto que ustedes ven acá son producciones binarias. ¿Ya? Esto es una producción binaria, lo que me está diciendo acá. Esto es una producción binaria. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ok, bueno, casi dibujo un corazón ahí. Bueno, bien. Listo. ¿Qué más nos dice acá? Bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? Que no importa que si el árbol, si usted en el árbol tiene producciones unitarias, o el árbol original puede tener producciones unitarias, producciones binarias, producciones ternarias, producciones cuaternarias, pero al normalizar el árbol nos debe generar producciones binarias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la producción unaria o unitaria? Cuando solo nos produce un hijo, ¿sí? Entonces nos produce solo un hijo, ¿ya? Si produce solo un hijo, no vale, ¿ya? Puede estar en el original, ¿sí? Pero en Chomsky ya no vale, ¿sí? ¿Cuándo es producción binaria en el árbol? Cuando el padre les va a generar, digamos, producciones binarias, o sea, va a producir dos hijos, ¿ya? Esto puede tener una cadena, por ejemplo, B puede contener la cadena, por ejemplo, BBC, ¿sí? Y se va a concatenar con lo que tiene C, que puede ser, por ejemplo, A, B. Estas dos se fusionan, por ejemplo, y forman una palabra, ¿ya? ¿Cuándo es producción ternaria? Entonces, hay árboles que son ternarios. Entonces, cuando usted aquí llegamos, dice, produce B, produce C y produce D. Entonces, en el árbol se están haciendo producciones ternarias. Pero las ternarias en Chomsky no son válidas, no está normalizado. ¿Cuándo son cuaternarias? Cuando el nodo padre nos genera, digamos, B, nos genera C, D y hasta E, ¿sí? Ya es un nodo padre con 4 hijos o con 4 hojas, ¿sí? Entonces esto ya es cuaternario y así sucesivamente, pero esto se debe normalizar hasta que nos quede un sistema mucho más cómodo para la computadora. Aquí fusionaríamos, por ejemplo, estas dos. Con esta nos saldría una nueva variable, por ejemplo, aquí C1 concatenado con D, y aquí nos saldría, por ejemplo, B1 concatenado con esta otra que sería B2. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, aquí pues, aquí nos vuelven a repetir lo mismo, ¿no? En que los postulados que hay que tener en cuenta. Eliminar variables no terminales, ¿sí? ¿Cuáles son las variables no terminales? Cuando usted dice, si usted tiene un árbol de esta manera, digamos, tenemos esto. Entonces, el sistema de la computadora nos está generando esto. Aquí está A, aquí puede que esté una B minúscula, es un símbolo terminal, y las no terminales son las mayúsculas. Aquí puedes tener otra B, pero aquí tienes A.
Entonces, esta es una variable no terminal. Entonces, tendría que, porque de aquí no se deriva más nada. A no se puede derivar. Entonces, el sistema que hace, la forma normal, nos tendría que eliminar este símbolo porque no tiene derivación. ¿Ya? Y las variables no alcanzables, pues son aquellas que nunca pueden ser accedidas. Por ejemplo, aquí puede haber una variable, supongamos que aquí hay una variable D, pongamos un nodo acá, una variable D, y resulta que D, bueno, me quedó, hagámosla más arriba, hagámosla por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, D, y D tiene este problema. D tiene este problema, que D es no alcanzable, porque el estado inicial, ¿cuál es el estado inicial? Recuerden que nosotros teníamos estado inicial y estado de aceptación, ¿ya? Tenemos estado inicial y estado de aceptación. Perdón, estado inicial o estado final y de aceptación. Aquí el estado inicial sería A, por donde arranca el autómata, ¿ya? Pero ¿qué pasa con D? D es inalcanzable por el estado, por ningún lado pueden acceder a D, porque D no es estado inicial, tampoco es estado final, ¿sí? Entonces, es inalcanzable, ¿ya? ¿Por dónde vamos a llegar a D? Por ningún lado. Entonces, eso es lo que nos dice, que si hay hojas en el árbol o nodos que son inalcanzables, la forma normal de Chomsky tiene que eliminarlo, ¿sí? Eso es lo que dice esta parte, ¿ya? Que si hay variables no terminales, también se deben de eliminar, porque no tienen derivación, ¿ya? Y eso pues es comprobado, porque ellos muchas veces han probado el árbol, se han hecho muchas pruebas, y se han dado cuenta que si no hacen eso, pues el lenguaje va a generar alguna frase, alguna palabra, que no esté dentro de las palabras del lenguaje formal, ¿sí? Entonces, si no se aplican las reglas, pues va a quedar con errores el lenguaje, generando cosas, el autómata va a procesar cosas que no debe, ¿ya? Entonces, el árbol binario del autómata, porque esos son autómatas en forma de árboles binarios, ¿ya? Pues yo estuve mirando, digamos, JFlag, y JFlag pues no me permite, digamos, modelar autómatas en forma de árbol binario. No vi esa opción, por más que estuve mirando, no la vi. Pero yo les estoy mostrando el árbol binario de arriba abajo, pero si usted lo mira en JFlag, y si JFlag pudiera modelarlos, pues el autómata sería un autómata binario en donde iría de esta manera. Entonces, esto es un árbol binario pero horizontal, ¿ya? Acostado. Entonces, el estado inicial sería A, ¿listo? Y de A me envía a los nodos hijos, ¿ya? Entonces, de aquí me envía acá, me envía acá. Este es el autómata. Y puede suceder que el estado de finalización esté por acá. Pero este es el árbol binario ya, pues, acostado, ¿no? Aquí tiene B, aquí puede que tenga C, aquí puede tener una A minúscula, aquí puede tener una D acá, y el árbol va de esta manera, ¿ya? De tal manera que por acá está el de finalización, ¿ya? Por acá me imagino que esto puede ser F, este puede ser F, y el estado de finalización estaría aquí, ¿ya? Entonces, en realidad esos árboles que ustedes están viendo son autómatas, ¿ya? Configurados como árboles binarios.
Bueno, ahora aquí ya miramos que había que eliminar variables no terminales, que hay que eliminar variables no alcanzables, que si hay producciones vacías, deben eliminar. O sea, yo no puedo tener aquí, a ver, yo no puedo tener, si yo tengo aquí el nuevo padre y aquí los nuevos hijos, yo aquí no puedo tener un lambda, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, A, aquí tengo B y aquí tengo C, ¿sí? Pero yo no puedo tener aquí esto, yo no puedo tener en este nodo un valor de lambda, una cadena vacía, porque entonces, o un valor epsilon, es cadena vacía. Eso se debe suprimir, se debe eliminar. ¿Listo? Esa es otra regla. ¿Ya? Que si ahí llegó a una cadena vacía, hay que eliminarla, hay que normalizarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice esto? Que cómo deben de ser las producciones resultantes, que deben de ser diferentes de cadena vacía, que sí se puede, digamos, un símbolo no terminal o una variable, sí puede, digamos, generar una letra minúscula, que es un símbolo del alfabeto, pero uno solo nomás. Si usted encuentra dos símbolos, no, un solo símbolo de letra minúscula, o le puede generar una palabra, donde esa palabra debe de ser mayor o igual a 2, ¿ya? Por ejemplo, W, lo que dice acá, que W es igual, ¿a qué va a ser igual? Esta palabra W es igual a BC, al cuerpo BC, ¿ya? ¿Qué está diciendo? Que la longitud de W se expresa de esta manera. ¿Cuánto es la longitud de la palabra W? 1, 2. Esta palabra es 2, ¿sí? Por eso dice que las producciones deben de ser mayor o igual a 2, ¿ya? Y si son mayores a 2, pues toca fusionar nodos para que al final el cuerpo tenga longitud 2, ¿ya? Que tenga dos variables, ¿sí? Porque la palabra puede tener B, C, puede tener D, ¿cierto? Puede tener 3 o puede tener 4, longitud 4 la palabra o el cuerpo, ¿ya? Pero al final, al normalizar, deben de tener solo dos variables, porque es binario el árbol, ¿listo? Bueno, chicos, entonces, pues aquí está, que las producciones finales deben de tener esta forma. Máximo longitud 2 o un símbolo del alfabeto. Listo. Creo que eso ya les ha quedado más que claro. O sea, ahora, este ejemplo yo ya lo había explicado. Esto ya lo habíamos visto. Fue un ejercicio que expliqué en la clase pasada. Bueno, acá esto sí creo que no lo alcancé a explicar. Aquí dice que la forma normal de Chomsky. Aquí tenemos una gramática libre de contexto o independiente de contexto original. Lo que yo les decía, al principio va a haber un árbol original, ¿cierto? Que lo llamábamos nosotros, por ejemplo, G, un árbol con una gramática G, y que al aplicar forma normal de Chomsky, vamos a obtener, digamos, G', que sería
el lenguaje ya normalizado. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen que la producción de G es un cuerpo de longitud 2, ¿sí? Y que pues B, o sea, B sería este valor, B minúscula. Pero en este caso A, este valor de A viene teniendo un valor, A en este caso vale B, A, A. ¿Listo? Y entonces concatenan esta B con el valor de A, que es este, y obtienen esto, ¿ya? Que después pues obtenemos esta cadena, ¿ya? Porque A, según esta regla, al parecer A también puede producir el valor de A minúscula. Por eso entonces ponen B, B y A, y la A que falta sería esta. Y se produce la cadena final que es BBA. ¿De dónde sale BBA? Ya ahorita les voy a decir. Dice, primero que todo, dice que S produce CA. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Vamos a ver el árbol. ¿Sí? S, que es el nodo padre, y va a producir CA, que es lo que ustedes ven acá. C y A. ¿Sí? Pero también dicen que CA produce B, o sea, CA produce B y produce A. O sea, produce A, esto que ustedes ven acá. O sea, B y A. Lo ven acá. B y A. Que CA, de CA, se puede producir BA, que es lo que ven acá. Pero BA también puede producir B, produce B, o sea, la unión de estos dos, o sea, el árbol hasta aquí, produce B, que es esto, produce CE, o sea, todo esto, o sea, hasta aquí, a ver cómo hago para, hasta aquí, todo esto produce BCE, que es esta parte, BCE, ¿ya? Que es lo que están viendo acá. Y esto a la vez, BCE, que es todo esto, toda esta parte, hasta, digamos, de aquí hasta aquí, me va a producir BBE. Entonces, B, entonces tengo, a ver, borro. B, esto es lo mismo que decir B, B, B y E. B, B y E. Yo sé que a ratos suena como extraño, pero ¿sí? O sea, esto B, B es B, B y lo que resta del árbol que es C. Pero E a la vez se divide en A, A. Entonces se tiene B, B en la próxima. Tenemos B, 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 B y queda A, A. Porque E produce, si ven acá, E produce AA, estos dos. Por eso es que aparecen estos dos acá. ¿Listo? Y a la vez BB, BBAA, ¿qué me va a generar? Esto se conserva. BBA, BBAA produce esto, BBA. Entonces, ¿de dónde sale el BBA? Sale de tomar de tomar los nodos terminales. La palabra se forma con los terminales. Con las hojitas que quedan en los extremos es que se arma la palabra. La palabra B, B, A, A.
¿Listo? Esa es la palabra que nos genera el árbol en esta instancia. ¿Listo? Y ahí es donde sale eso. Que si usted le da la vuelta, como les digo, el autómata, como lo hemos visto, está acostado. ¿Sí? Si la herramienta JFlag lo hiciera, pues el autómata quedaría acá y este sería el estado inicial y el estado final, por ejemplo, por acá, quedaría de esa manera. Listo. Acá nos dicen que, mire, aquí está en la forma original. Nos dan las reglas gramaticales. Esta es la regla, esta es la forma original, ¿sí? Como nos lo entregan al árbol. Pero cuando se aplica toda la normalización, vemos que nos dan más derivaciones, nos queda más largo al aplicar la norma de Chomsky. O sea que el árbol original tenía que ser algo más pequeño y el árbol que se obtuvo es un árbol más grande, pero con la diferencia de que todas sus relaciones, todas sus bifurcaciones son binarias, ¿ya? Pero ya está optimizado. Que el lenguaje que genera tiene que ser equivalente al lenguaje original, ¿sí? Pero mejorado a nivel de rendimiento. ¿Listo? Entonces, por eso dice que la forma normal de Chomsky nos va a generar más pasos de derivación. ¿Sí? Aquí se tienen, en el árbol original, en el árbol original, digamos, mire, inclusive ese árbol original es cuaternario, porque aquí, cuaternario muestra, sí, podría ser cuaternario ese árbol original. Y pues la diferencia es que en el original habían 4 derivaciones, 4 niveles en el árbol, pero tenían más hijos, más de 2 hijos, mientras que en Chomsky se nos alarga a 7 derivaciones, pero binarias. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a seguir mirando esto que tiene que ver, perdón, esto que tiene que ver con simplificación de gramáticas, ¿no? Pues básicamente es lo mismo, ¿no? Nosotros ya conocemos la producción lambda, la producción nula, esa ya la conocemos muy bien, y nos dice que pues la variable x debe pertenecer al conjunto de variables, ¿no? B sub n son todas las letras mayúsculas, por ejemplo, entonces B sub n pues es el conjunto, aquí pongo unos corchetes, las B sub n serían todas las mayúsculas, A, B, C, D, etcétera, ¿sí? Esas son las B sub n, y las B sub t serían todos los símbolos terminales, la A minúscula, por ejemplo, la B, la C, la D, esos son los B sub T. El conjunto de minúsculas, los B sub T, las B sub N, el conjunto de mayúsculas, ¿ya? Entonces, estas son un solo símbolo, pero las variables pueden contener varios símbolos, que son las mayúsculas. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a mirar por qué se dice que los símbolos son accesibles en el árbol o en el autómata. Se dice que los símbolos son accesibles, un símbolo es accesible si puede derivarse a partir del axioma de la gramática S, ¿sí?
Bueno, eso teóricamente es la forma de deducirlo, ¿no? Es que la variable tiene que pertenecer al conjunto de todas las variables, ¿no? Que están siendo puestas en, que hacen parte del árbol, ¿no? Y nos dice, bueno, aquí tenemos el árbol binario, e inclusive tiene una recursiva, miren, el autómata tiene una recursiva acá, con un símbolo acá. Su estado inicial es A, su estado de finalización es B, y B pues tiene conexión con C y con D. Entonces aquí digamos, pues estas letras A, B son los símbolos que son insertados, y las letras A pues son los estados, ¿no? Vienen siendo los estados, las mayúsculas vienen siendo los estados, ¿ya? Entonces por eso hay estados que son inaccesibles, ¿sí? Y hay estados que son no derivables. Entonces en este caso nos dicen B y D. B y D son símbolos accesibles, ¿sí? Porque podemos acceder a B a través de A, que es el estado de iniciación, ¿sí? Lo podemos acceder, ¿cierto? Por este lado, entonces, pues nos dicen que B es accesible. ¿Y por dónde podemos acceder a D? A través de B, ¿sí? Entonces aquí B y D son accesibles. Pero ¿qué pasa con C? C en este caso es inaccesible, porque C está solito. Lo que pasa es que aquí yo tengo esta línea, y la voy a quitar para que no se me van a confundir, la voy a correr de acá. Y lo que pasa es esto en el autómata, ¿no? Que C no hay por dónde, o sea, no hay por dónde llegar a C. Por lo tanto, se dice que C es no accesible, es inaccesible. Por lo tanto, C, al normalizar, tiene que salir, ¿sí? Tiene que salir de la estructura, ¿ya? Bueno, aquí tenemos cuándo es un símbolo derivable, ¿ya? ¿Cuándo es un símbolo derivable? Entonces, un símbolo es derivable si puede derivar en una frase. ¿Listo? Entonces decimos lo siguiente. Dice que W es derivable si solo si existe un símbolo que esa variable pertenezca al conjunto de variables o al conjunto de estados, ¿sí? Tal que S pertenece al conjunto de palabras, asterisco W pues vendría siendo todas las palabras del lenguaje. Y X pertenece al conjunto de estados, y la palabra debe pertenecer a todas las letras que, la palabra debe pertenecer al conjunto de símbolos que la conforman según la cláusula de Kleene. Entonces, ya supimos que C en la anterior era inaccesible, pero ahora tenemos que mirar aquellos símbolos que no son derivables. Entonces, ¿cuáles son derivables? A, en este caso, es derivable, ¿sí? C también es derivable, ¿ya? Porque C, o sea, C tiene un hijo, que es B, que es el estado terminal, el estado de aceptación. Y A también genera un hijo que es B, por lo tanto, A y C son derivables, ¿sí? Por lo tanto, no deben de salir de la estructura. Pero ¿qué pasa con D? D no es derivable, o sea, no tiene hijos, ¿sí? Entonces D tendría que salir del esquema, ¿listo?
Tendría que salir del grafo porque D es no derivable, no tiene hijos. Es un estado no terminal, ¿sí? Es un estado no terminal, ¿ya? O sea, no es un estado de aceptación, prácticamente lo que están diciendo, que D no es un estado final o un estado de aceptación y debe salir de la estructura. Listo, sigamos mirando. Entonces, según lo anterior, me están diciendo que C es inútil, ¿cierto? Para el nuevo esquema normalizado, C es inútil y lo mismo sucede porque es no accesible, ¿sí? Y nos dicen que también, D también es inútil porque no es derivable. O sea que C y D tendrían que salir del nuevo esquema. ¿Listo? Según Chomsky. Esto ya lo entendemos. Simplificación de gramáticas. Bueno, aquí, bueno, tenemos un ejemplo. Aquí tenemos dos producciones o dos gramáticas, ¿sí? Que tienen que ser normalizadas, ¿ya? Tenemos que de S se puede ir a X y se puede ir a Y, ¿sí? Que de S se puede ir a A, ¿sí? Y que de Y se puede producir A. O sea, de Y se puede producir A. Entonces acá van a simplificar esto, lo van a normalizar y dicen que X no puede derivarse. No puede derivarse ninguna frase W a partir de X. Y es cierto, miren, este X no es derivable, ¿sí? Es una X mayúscula y no tiene derivación, no tiene hijos, por lo tanto, debe salir, ¿ya? Eso debe salir. Nos dicen también que Y, que cómo quedaría. Entonces, esta parte se iría, ¿ya? Y quedaría que S produce A. ¿Qué es esto? S produce A, quedaría esto. Y quedaría que Y, quedaría la segunda, que Y produce A, Y produce A. Pero hay que mirar otra cosa. Dice, por otro lado, nunca se puede llegar a ¿sí? Perdón, dice, a partir de ese, nunca se llega a una forma, nunca se llega a Y, ¿sí? Nunca se llega a Y. Por tanto, se elimina la segunda producción. Y quedaría solita S de A. ¿Listo? Entonces ahí está normalizado. Si ustedes miran acá, de S se puede ir a Y, no se puede ir a Y, ¿sí? De S se puede ir a XY, a la palabra, a la palabra XY, ¿sí? Y se puede ir a A, pero directamente de S a Y no se puede llegar. Por lo tanto, esta se elimina y quedaría solo esta. S produce A.
Entonces, como no se puede, en el ejercicio anterior decíamos que Y es inalcanzable, es inaccesible, ¿sí? Es lo que nos dice la regla, que Y es inaccesible, ¿ya? Por lo tanto, es inútil y saldría del esquema, ¿ya? Y X es inútil, porque X no tiene hijos, según el esquema, no genera hijos, no genera derivaciones, por eso al final queda solo esto, ¿ya? Ahora miremos esta gramática, ¿sí? Recuerden que tenemos la gramática G58, dicen que B de N es el conjunto de variables mayúsculas, BT el conjunto de letras minúsculas, S es una variable y P pues es otra variable. Que pues sería ser como el estado inicial y el estado de finalización en el autómata. Bueno, aquí tenemos un conjunto de reglas. Aquí tenemos la gramática que va a generar el lenguaje. Entonces tenemos que la primera regla, o sea, son 4 reglas que tiene este lenguaje. ¿Sí? 4 reglas que generan las palabras del lenguaje. La primera regla me dice que S produce A. ¿Sí? Entonces, S produce, me quedó fea. S va a producir A, A mayúscula y va a producir otra A, ¿sí? Esa es la primera regla. Dice que de A se puede ir a S, de A se puede ir a S y se puede ir a B minúscula, ¿sí? Y de A se puede ir a B, se puede ir, podemos hacer esto. De B se puede ir a B, de B vamos a vamos a B y vamos a B. Y nos dicen que de B se puede ir a C. Entonces, de B mayúscula se puede ir a y se puede ir a C, ¿no? Entonces, ¿cómo se simplifica esto? Entonces, según Chomsky, nos están diciendo que, por ejemplo, C, aquí que C no es derivable, y es cierto. Miren ustedes C acá. Los estados terminales están bien. O sea, los estados terminales están bien, ¿sí? Pero C es un estado no terminal y no es derivable. Por lo tanto, lo que nos dice Chomsky es que esto sale. Esa C tiene que salir. Entonces, C, dice C no es derivable. Tiene que eliminarse y todas las reglas que contengan C se tienen que eliminar. Por lo tanto, C, este C se elimina. Este se elimina porque no cumple la regla. Aquí en B se tiene que eliminar también. Entonces, ¿qué quedaría? Queda S, produce A mayúscula A, que sería esta. La segunda regla quedaría tal cual, que es lo que ustedes ven acá. Y B quedaría con solo esto. Ese es el esquema simplificado y como ustedes pueden ver, no hay producciones unitarias, ¿sí? No hay producciones unitarias, ni hay producciones lambda, producciones nulas,
Por lo tanto, G', que es el lenguaje normalizado o el lenguaje formal generado por esta gramática de Chomsky, entonces nos da un lenguaje equivalente, pero simplificado, ¿ya? Listo, aquí tenemos otro ejemplo. ¿O es el mismo? No, tenemos otro ejemplo. En este caso, ¿es el mismo? Yo comparo. No, no es el mismo. Bueno, en esta regla, no, es diferente. Aquí tenemos que C no es derivable. Si nosotros dibujamos el árbol otra vez, vamos a encontrar que al final del árbol por allá C no es derivable, ¿sí? Pero toca hacer el árbol, ¿no? Entonces, nos va a quedar algo así. Aquí está C, iría por acá esto, algo así. Y lo que él está queriendo decir es que por acá, en algún lugar, del árbol, nos va a quedar C. Y aquí esta C no va a tener hijos y va a tener que eliminarse, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tenga C tendrá que ser eliminado. Entonces, esto se elimina, esto también es eliminado, por eso acá arriba queda A, normal, y B, perdón, S nos queda acá, A nos queda tal cual, nos queda igual, y B nos queda con ABB. Y nos está diciendo que D no es accesible, pero entonces ya toca es dibujar todo el árbol para saber que B va a estar como por acá en un lugar. Pues no lo voy a hacer todo, pero lo que él está queriendo decir es que B está por acá, que el estado inicial es ese, pero que a B, cuando lo dibujemos, va a quedar por acá y ningún nodo va a poder acceder a él. En ese caso, B sale de ahí y es D, perdón, D. Él está diciendo que es D. Es una letra D. D va a estar por acá en algún lugar y D es inaccesible, ¿ya? Entonces tenemos que cancelarlo. Al cancelarlo, pues se elimina esto, ¿sí? Y todas las reglas que tengan D también tendrán que salir. Por eso al final nos queda de esta manera, ¿ya? Y pues aquí están los teoremas. Dice que todo lenguaje libre de contexto es generado por una gramática G libre de contexto, que no posee símbolos inútiles, ¿ya? Teorema 2. Dice, para todo lenguaje de la gramática todo lenguaje libre de contexto existe un lenguaje de gramática normalizado, que es equivalente al lenguaje de gramática menos el conjunto de todas las cadenas vacías, porque se supone que al lenguaje tendrán que suprimirle todas las cadenas epsilon o lambda para poderlo normalizar, y que el lenguaje libre de contexto generado por la gramática normalizada o G', no debe contener ni reglas ni símbolos inútiles. Y el teorema 3 dice que sea L un lenguaje libre de contexto, donde L contiene
contiene a lambda, ¿no? Donde L no contiene a lambda, o sea, la cadena vacía, que la gramática libre de contexto tendrá que tener un lenguaje equivalente. Lo que decíamos, que digamos, el autómata original tiene que funcionar igual al autómata normalizado, ¿ya? Que puede que genere un árbol más extenso, pero que tendrá que generar el mismo conjunto de palabras al final. ¿Listo? Listo. Esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo analizamos varias veces. Que tenemos A, que de un estado A podemos ir a un estado B y C, y que A, B y C debe pertenecer al conjunto de variables, A, B, C mayúscula pertenece al conjunto de variables, y que los símbolos de letra minúscula pueden ser producidos por una variable, y que esa variable debe pertenecer al conjunto de variables no terminal, al conjunto de variables terminales, que son las minúsculas. Y pues básicamente, pues eso es lo que nos están, digamos, dando a entender acá. Aquí también hay más ejemplos. Miren, aquí nos muestran que hay un lenguaje original, un lenguaje de la gramática, un lenguaje libre de contexto, que tiene la siguiente ecuación generadora. Entonces, C a la M, B a la N, A, C a la M, donde M es mayor o igual a 1 y N es mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces, M y N, pues es la cantidad de veces que se va a repetir ese símbolo, ¿no? En la cadena concatenada. Y pues aquí nos dan un conjunto de reglas. Nos dicen, bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, que si S produce CSC, esas variables, esos símbolos en minúsculas deben de ser convertidos a variables. Y yo les decía, bueno, que podían crear, por ejemplo, C1, y que C1 proviene de la letra C minúscula, y sustituirlo. Y le decía, bueno, entonces ese cómo quedaría. Quedaría como C1, S, C1, ¿cierto? Así quedaría la cadena. Pero aquí ya ellos no colocan C1 ni C2, aquí ya ellos lo colocan con mayúsculas. De C minúscula lo pasan a C mayúscula, por eso es que S, CSC, pueden ver ustedes que acá es convertido en lo siguiente, en esta C a C mayúscula, que es una variable, ya no es un símbolo, ya es una variable, un símbolo terminal, ya es un símbolo no terminal. Y S queda como está, y C pasa a C mayúscula. Entonces, esto es una producción de longitud 3, ¿sí? Que tendrá que ser convertida a un cuerpo de dos variables, ¿ya? Aquí tenemos S produce CBC, ¿sí? Entonces, C se cambió por C mayúscula, porque ya no es un símbolo terminal, sino un símbolo no terminal. Entonces, esto se transfiere y obtenemos S, C, B, C mayúscula. La reemplazan por C mayúscula, ¿ya? La convierte en un símbolo no terminal. Tenemos aquí B, BP, B minúscula P. Esto tiene que convertirlo en una variable mayúscula. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda? En este caso, como pueden ver, pues C acá, en esta parte, no lo convierten, ¿no? C minúscula lo cambian por C mayúscula. B, esta B pequeñita, B minúscula, la cambian por qué? La cambian por D.
por D mayúscula. Por eso es que de BP pasa a DP mayúscula, porque B lo cambian por D mayúscula. De B lo transforman a A. Ah, no, ese está bien, esta no cambia. B de A no cambia. ¿Sí? Y el conjunto de reglas finales serían estas. Esta sería la gramática final. Esta es la gramática inicial y esta es la gramática final. Y ya hicieron pues la transformación según Chomsky, ¿no? Y esta pues es la ecuación generadora o la expresión regular que genera el lenguaje. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya vamos a terminar. Lo mismo, entonces tenemos la representación acá. Bueno, y nos dan estas 4 reglas que van a generar el lenguaje. Y vemos que C lo cambian por C mayúscula acá, ya que el CPC pasa a CPC mayúscula, dejan de ser símbolos terminales para ser símbolos no terminales, o sea, mayúsculas. Ahora pasan a ser variables, ¿no? Y P pasa a ser Q, queda como Q. Tenemos que P, tenemos otra regla que dice que P puede tener una producción B, PB, pero la B minúscula, los símbolos no terminales los convierten en no terminales. Q produce A, Q lo convierten en... bueno, dice que... Sí, o sea, A produce A. A produce un símbolo A. Y como Q contiene A, entonces Q pasa a valer A. ¿Sí? O sea, estos dos están relacionados. Según el teorema, A produce A, B produce B y C produce C. ¿Sí? Por lo tanto, si dice que Q es A minúscula, es lo mismo que decir que Q es igual a mayúscula, porque vemos que A es A minúscula, entonces aquí reemplazan Q por A mayúscula. Y este es el conjunto de reglas finales. Yo creo que los voy a dejar hasta ahí, chicos. Yo creo que ya lo han entendido. No sé si tengan preguntas. Qué pena hacerles coger la noche un poquito, pero pues será necesario porque empezamos un poquito tarde, entonces... ¿Cómo se sintieron? A ver. Pues digamos que es un poco más teórico, no, pues sin un ejemplo práctico así bien, pues uno no lo logra dimensionar, pero pues la idea se entiende, las fórmulas están ahí, entonces no, ahí uno se hace la idea, pero sí sin un ejemplo práctico siempre uno queda como que... Les gustaría hacer ejercicios, pero lo que pasa es que no les pongo más trabajo por lo que están engalletados con los talleres. Pero pues si quieren en la otra clase les pongo a que hagan un ejercicio. Que pues lo que pasa... No, pues que nos explique uno, al menos como para que nos vayamos con esa idea, terminando el corte de, por aquí se maneja Chomsky. Bueno, pero no se puede por JFlag, ¿no? Porque no trae el módulo para configurar la regla. Entonces, sí, en la otra clase les pongo un ejercicio para que lo desarrollen. Listo, muchachos, entonces no les quito más tiempo. Que tengan pues un feliz descanso. No sé si me falta aquí alguien por asistencia. Todos están en la lista. Bueno, listo chicos, entonces
Cualquier cosa me avisan, si no pueden subir la actividad o algo, tienen algún inconveniente, me pueden escribir al correo, ¿listo? Vale, Vale, profe. profe, gracias. No se les olvide subir todo, ¿no? La biblioteca, tenemos como 3 talleres, 3 notas. Entonces, ir subiendo toda la plataforma, ¿no? Porque ya el viernes de la otra semana ya creo que se acaba el semestre y ya ustedes se van a celebrar. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿sí? Nashley, dime. No, profe, gracias. Ok, listo, chicos. Entonces, no, pues que pasen entonces una feliz noche. Vale, profe, igualmente feliz fin de semana. Listo, muchachos. Bueno, Gracias, Edison.